Las reconocidas cineastas mexicanas Astrid Rondero y Fernanda Valadez, multipremiadas por su cinta Sin Señas Particulares, en la que retrataban el impacto emocional que deja la violencia del narco, están de vuelta en salas de cine ahora con su filme Sujo, que muestra lo que significa ser hombre de escasos recursos y crecer en medio de la guerra del narco en México. En esta cinta nos presentan a Sujo, un huérfano, hijo de un sicario, al que la sombra de la violencia acecha en cada etapa de su vida. Mira, estábamos preparando sin señas particulares y estábamos yendo a las comunidades rurales cercanas a Guanajuato, donde íbamos a filmar, para buscar particularmente actores jóvenes o chicos jóvenes que quisieran participar en la película, ¿no? Y eso nos llevó a platicar con muchos de ellos ya con experiencias muy fuertes de migración. Principalmente hicimos entrevistas en las escuelas rurales técnicas, muchos de ellos estaban ya por abandonar los estudios. Y bueno, eso nos pintó como de cuerpo entero, como un retrato de lo difícil que era crecer siendo un hombre de escasos recursos, joven en una comunidad rural como esa, ¿no? Algunos de ellos ya empezaban a hacer pequeños trabajos para el crimen organizado local, ¿no? En aquel momento en Guanajuato eran particularmente bandas de huachicol, ¿no? Y a la par estábamos yo leyendo mucho los libros de Javier Valdés y pude leer la de los huérfanos del narco, ¿no? Además de muchos otros crónicas de él, que la verdad es que además del grandísimo periodista que fue, yo creo que en algún momento se le va a reconocer la pluma, ¿no? Como escritor, como un gran escritor. Y justo creo que todo eso fue lo que sembró esta idea de, ahorita en Sin Señas Particulares estamos hablando muy específicamente del reclutamiento forzado, pero aquí hay una historia muy importante acerca de este otro reclutamiento que yo también creo que es forzado, ¿no? Porque es una especie de triunfo cultural y de pocas oportunidades de estos chicos que los lleva a caer de alguna manera en alguno de los escalafones del crimen organizado. ¿Qué significa ser un hombre de escasos recursos en el campo mexicano durante la guerra contra el narco, ¿no? La directora Astrid Rondero explica que a diferencia de su primer filme, con Sujo se hizo un esfuerzo por imaginar un destino posible, pero que no cayera en ingenuidad. Yo creo que con Suco estábamos tratando de hacer este esfuerzo de imaginar un destino posible, ¿no? Que además es una realidad, no es algo que nos inventemos, ¿no? O sea, muchísima gente es desplazada, forzosa, ¿no? Por la violencia digamos que de sus comunidades, y eso los lleva a irse a ciudades más grandes, ¿no? También nosotros como sociedad civil podemos hacer una diferencia. La segunda parte de la película es una película que está más dirigida al espectador, a los prejuicios del espectador, ¿no? Justo esto de decir, claro, es que siendo su origen ese, jamás lo va a lograr, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nos debemos nosotros como mexicanos de tratar de imaginar que sí podemos cambiarlo, ¿no? Y por eso lo envolvimos todo esto en la historia de un niño que crece, porque yo creo que no hay nada en ningún ser humano que pueda decir que no quieres ver a un niño cambiar y triunfar y obtener lo que desea de la vida, ¿no? Entonces, es un poco como una disertación también filosófica entre el determinismo y el libre albedrío, ¿no? El poder tú decidir pese a las circunstancias de tu vida. La cinta, que nace a partir de testimonios reales, de infancias y de adolescencias que crecen en medio de la violencia por el crimen organizado, trata de entender estos entornos. Cómo es que el machismo o los rituales de paso a la adultez son parte de esta presión por conformar estos grupos criminales. Y el contexto es un contexto también que habla del machismo, este machismo tóxico, ¿no? De alguna manera también, que convierten estos rituales del crimen organizado en como ritos de paso, ¿no? En ritos de paso a la adultez, a la idea de convertirte en hombre, ¿no? Entonces,
Si a eso le sumas la falta de oportunidades, tanto educativas como laborales, pues es un caldo de cultivo perfecto. Bueno, y a eso además le sumas la conquista cultural que ha logrado el narco, ¿no? Que eso lo vemos ahorita ya en la música que estamos escuchando en cualquier lado, que no es culpa ni de la música ni de las series, eso no es culpa o sea, eso es música y cualquier expresión artística es maravillosa, sino lo que es terrible es lo que está escondido detrás, ¿no? Es decir, hay un triunfo de la idea, del ideario del crimen organizado, de decir, más vale vivir rápido, pero con dinero y con, o sea, es toda una, digamos que una forma de ver el mundo que se ha filtrado. Y si eso le sumas además que estamos en un contexto donde los chavos no tienen alternativas, pues entonces sí se vuelve un poco el reclutamiento, la migración, ¿no? Y eso era lo que queríamos contar con esta película. ¿Cuántas más oportunidades puede tener un chavo que está en unas circunstancias como esas? Y por eso, en este caso, pues estamos hablando del desplazamiento forzoso, ¿no? Sujo se tiene que ir a una ciudad más grande que termina siendo Ciudad de México con la esperanza de poder cambiar su vida, ¿no? Sujo, elegida por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a México como mejor película internacional de los premios Oscar y Goya, ya está disponible en salas de cine con el firme compromiso de sus directoras con la realidad de nuestro país. Y queríamos con Sujo, vuelvo a lo mismo, hacer este esfuerzo de imaginarnos lo que sí puede ser distinto y particularmente en la historia de una persona joven, porque finalmente ya estamos nosotras también llegando a cierta edad donde decimos, vamos, es que nosotros llegamos a esta edad con esta crisis de seguridad, pero hay generaciones ya enteras que nacieron insertos, ¿no? En ese su contexto, su día a día, la violencia más gráfica, las imágenes que son imágenes de guerra en muchos casos, ¿no? La falta de libertades, ¿no? La ausencia de Estado. Entonces, queríamos hacer esta carta de amor, ¿no? De decir, sí puedes partir de esto, este puede ser tu origen, pero ese no tiene por qué ser tu destino. Y si algo y lo comparto, yo digo que es una respuesta que incluye a Fer, nos sentimos muy inspiradas y muy motivadas por contar una historia que, sin ser ingenua, trata de imaginar algo distinto. Y yo creo que eso es lo que al ver la película, la hemos visto ya en distintos escenarios con distintas personas, que la gente salga preguntándose cosas para ellos mismos, ese es el mayor regalo para nosotras.